Si vas al gimnasio, compañero, y entrenas intenso, como debes entrenar, te estarás preguntando cuál es la mejor proteína para ganar la máxima masa muscular posible, ya sea una proteína vegetal o una proteína animal. ¿Cuál será la mejor para ganar masa compi, muscular? la gente yo creo que se debe estar preguntando. Sin embargo, yo primero quiero hablar de qué es la proteína realmente. ¿Qué es la proteína? ¿Qué es la proteína? La gente se debe estar preguntando, los compis de Fit2 deben estar diciendo qué es la proteína. Ya lo saben, ya lo han visto, pero yo creo que quiero que entiendan para qué sirve y qué es. Pues realmente, compañeros, es muy sencillo. Imagínense por un segundo que tienen una pared de ladrillitos, ¿no? Pues esa pared de ladrillos debe estar constituida por ciertas moléculas que son macromoléculas cuando se juntan todas y que conforman la proteína, como los aminoácidos. Una proteína es un conjunto de aminoácidos que están completamente empaquetados o no tanto, dependiendo de la proteína, y nos conforman en ciertas estructuras como los músculos, como el colágeno, ciertas articulaciones cartilaginosas y demás. O además también se encarga del transporte de ciertas moléculas, hormonas y demás, protección contra enfermedades y demás. Pero en este caso, en este video, les vamos a explicar específicamente qué es la proteína con base en la estructura muscular y cómo podemos beneficiarnos de estos alimentos para aumentar esta síntesis proteica, compi. Y por lo tanto, que ganen más masa muscular. Exacto. Algo muy importante para ganar masa muscular, compañero, y que debes tener en cuenta es la fuente de la que proviene esta proteína. No es lo mismo una proteína vegetal que una proteína animal, para nada, ¿vale? Por ejemplo, nos vamos a ir a las proteínas animales, en concreto al suero de leche, ¿vale? Hay distintos tipos de proteína en polvo que proveniente del suero de leche, como por ejemplo la proteína concentrada, la proteína aislada y la proteína hidrolizada. La proteína whey, que es la proteína concentrada, lleva entre un 30 y un 80% de proteína. Es la proteína pues más barata, compañero, y que contiene los 3 macronutrientes, si te fijas. Lleva carbohidratos y lleva trazas de grasa también. Luego, si nos vamos, por ejemplo, a una proteína aislada, pues es una proteína mucho más limpia, ¿no? Porque le han quitado parte de la grasa, parte de los carbohidratos, y la cantidad de proteína va desde un 90-97%, o sea, mucha cantidad de proteína. Y luego está la hidrolizada, que la hidrolizada es bastante más cara que el resto de proteínas. ¿Por qué? Pues básicamente porque es lo mismo que la aislada, solo que se salta un proceso que lleva a cabo nuestro intestino delgado, que es básicamente hidrolizar esta proteína, ya viene hidrolizada. Ok, esto puede parecer un lío tremendo de proteínas, diferentes tipos y demás. Entonces os voy a dejar una analogía aquí en una imagen para que veáis en lo que se diferencian estas proteínas en polvo y que veáis representado en una imagen cómo es cada una de las proteínas y el estado en el que se encuentran. Y estamos hablando de proteínas en polvo, ¿vale? Estamos hablando de proteínas provenientes del suero de la leche, es decir, es una proteína completamente animal. ¿Qué pasa con esta proteína en polvo? Es muy alta en leucina, ¿vale? Lo que va a hacer que absorbamos muy bien esta proteína, ¿ok? En la tabla que os dejo en pantalla tenéis una diferencia entre los diferentes tipos de proteínas, como puede ser la proteína de la soja, del cacahuete, de la carne, del huevo, de la proteína whey, de la caseína. Y como podéis ver, la leucina más alta se encuentra en la proteína whey, ¿vale? En la proteína del suero de la leche. El resto de proteínas también tienen cantidad de leucina, pero es inferior al del suero de la leche. Por lo que, si tu interés es ganar masa muscular, la mejor proteína siempre va a ser la proteína del suero de la leche. Sin duda. Pero no quiere decir que sea peor que las otras. Según lo que acaba de decir mi compi, obviamente tenemos que tener en cuenta dos cosas. Como vieron en pantalla, la caseína y la del suero de leche normal, pues obviamente va a tener una cantidad de leucina mayor, ¿sí? Y además de eso también va a tener, que no hemos hablado de eso, pero que lo van a ver, una cantidad de aminoácidos. El aminoácido score, el pool de aminoácidos, va a ser mucho mayor, va a ser una pared de ladrillitos mucho más completa. Correcto. Que una, por ejemplo, que no sea tan completa en cuanto a aminoácidos como la de arroz, como la de cualquier legumbre o la de cualquier cereal. Entonces, cuando tenemos eso en cuenta, pues si se dan cuenta en la pantalla y en la gráfica que vimos anteriormente, pues se dan cuenta que las dos proteínas con mayor cantidad de leucina y por lo tanto también cantidad de aminoácidos son estas dos, la caseína y el suero. Al combinar estas dos vamos a tener una combinación brutal. Por lo tanto, se ha descubierto, según estudios del Medical Branch de la Universidad de Texas, que realmente se ha comprobado que usando esta combinación de estas dos tipos de proteína, una de absorción más lenta como la caseína y una de absorción un poco más rápida como
como la del suero de la leche, cualquiera de las tres versiones que ha dicho Aitami, pues obviamente vamos a tener una bomba y vamos a ser súper eficientes a la hora de absorción, porque la caseína se va a absorber menos, pero durante todo un margen de tiempo mucho más amplio. Exacto. Y en cambio el suero va a tener un pico, como ven en pantalla, mucho más rápida, pero va a disminuir también. Entonces, al combinar estas dos, como ven en pantalla, pues se va a mantener un poquito más el rango de absorción y además también de síntesis de proteínas. ¿Cómo combinarlas? 60 a 70% de proteína whey, 30 a 40% de caseína. Ya habíamos hablado anteriormente de la leucina en este y en otros vídeos, pero quiero explicarles un poco más a profundidad para que entiendan la importancia de la leucina. La leucina, como lo saben, es un aminoácido de los 21 aminoácidos o 22, dependiendo si contamos otros que están en estudio, los aminoácidos del genoma humano, ¿no, compi? Por lo menos los del ser humano. Entonces, cuando estamos hablando de estos aminoácidos, debemos tener en cuenta que la leucina va a ser fundamental para crecer y para aumentar nuestra masa muscular, para la síntesis de proteína. Básicamente porque activa ciertas proteínas encargadas de generar esta síntesis de proteína como una de las principales, no es la única, pero hay bastantes más, pero es la principal, como la vía mTOR, ¿sí? La vía, una de las principales vías anabólicas del organismo. Entonces, cuando tenemos esto en cuenta, compañeros, podemos tener en cuenta ciertas cosas claves, como por ejemplo el consumo diario de leucina que se debe tener en el ser humano. Normalmente ronda entre los 2 y los 5 gramos al día, aunque se habla incluso a veces, compi, de 10 gramos diarios. Entonces, realmente teniendo esto en cuenta, podemos seleccionar nuestra proteína sabiendo cuánta leucina más o menos tiene. El valor biológico, el aminoácido score, el coeficiente de digestibilidad, el balance de nitrógeno será también fundamental a la hora de determinar si una proteína se absorbe, se digiere y si esta es destinada a la construcción de masa muscular en un alimento. Por ejemplo, sabemos que una proteína proveniente de fuentes animales va a tener una concentración altísima de este pool de aminoácidos y va a tener prácticamente todos los aminoácidos que necesitamos para construir la masa muscular. Lo que no ocurre con una proteína vegetal, que hablaremos ahora. En este caso, compañero, la leucina va a jugar un papel fundamental en el caso del suero de la leche, básicamente porque tiene el pool completo de aminoácidos y no va a tener ese déficit como las proteínas de otro origen, de origen vegetal. Por lo que en épocas de definición, compi, por ejemplo, en épocas donde hacemos un déficit calórico y no nutricional muy importante, pues vamos a tener la posibilidad de que este catabolismo, que sea la grasa o sea lo que sea, pues mediarlo un poco y aumentar esta vía mTOR proveniente de la leucina o que potencia mucho la leucina para evitar tanta degradación de masa muscular. Exacto, para el catabolismo. Por eso la proteína whey, compi, como tú dices, o sea, es lo mejor en estas épocas y es súper recomendable, así que no hay ningún miedo, ningún problema en consumirla. Además de muchos beneficios, por ejemplo, saciedad. Si una persona que todo el tiempo tiene hambre, te va a generar mucha saciedad, se ha demostrado en varios estudios. Efecto antioxidante, básicamente por la leucina también. Además, aumenta nuestra masa muscular, como ya lo dijimos, y por supuesto que previene la degradación del músculo, así que yo creo que es un alimento top. Es espectacular y además con la cantidad de alimentos que se puede mezclar, con la leche, con el agua, se pueden hacer tortitas. Es que no son solo batidos. Es que no son solo batidos, se puede mezclar para darle un sabor mucho más dulce a una comida y que además te genere una mayor adherencia a la dieta. Exacto. De hecho, compañeros, si pueden ver en pantalla este estudio tan increíble, que es un metaanálisis, una revisión sistemática aleatorizada, por lo tanto, si es un metaanálisis será cuantitativo, demostró que realmente sí aumenta la masa muscular en adultos sanos. Entonces ahí les damos el estudio muy interesante donde se demuestra este aumento de masa muscular suplementándonos o alimentándonos con este tipo de alimento, ¿no? Además tendréis todos los estudios que vamos a ir diciendo durante el vídeo, lo vais a tener en la descripción, ¿vale? Exacto. Oye, pero la gente se estará preguntando, los vegetarianos, los veganos que tal vez nos vean, ¿por qué? O ¿por qué dicen que, bueno, solo la proteína whey es la única? ¿Será que sí? ¿O se puede hacer una combinación de algunas vegetales? ¿Qué dirías? Sí, vamos a hablar rápidamente de la proteína vegetal, porque obviamente ya sabemos que esta proteína vegetal es inferior en cuanto a cantidad de aminoácidos respecto a la proteína animal, ¿vale? Esto ya lo sabemos y es algo que es básico, pero sí es cierto que si tú, por ejemplo, no comes carne, eres vegano, tienes la opción de mezclar, por ejemplo, una proteína de arroz con una proteína de lenteja, mezclarlo y generar una combinación aminoácidica, lo cual no va a igualar una proteína whey, no la va a igualar, pero sí es verdad que esta leucina se va a disparar, entonces, claro, también vas a poder generar una mayor absorción y vas a complementar todos los aminoácidos que necesitas. Algo que sí quisiéramos destacar, compañeros, es que la cantidad necesaria para llegar a los mismos efectos ergogénicos que tiene la proteína whey, la de suero de leche, la que estamos hablando y la que casi todo el mundo consume, con respecto a la vegetal,
vamos a tener que aumentar un poco más el consumo de esta otra para llegar a los mismos efectos, como bien dijimos. Es decir, vamos a tener que consumir más proteína vegetal para llegar a los mismos efectos de la proteína whey. Exactamente, pero ¿cuánto, compi? Pues será más o menos 1.5 veces más que la proteína whey. Es decir, un 50%. Un 50% más de la otra. Entonces, para que tengan en cuenta, si vamos a mezclar, si vamos a coger 30 gramos, un scoop de proteína, pues no vamos a usar 15 y 15 porque sabemos que va a tener un efecto menor en cuanto a composición de aminoácidos, en cuanto a balance de nitrogenado, en cuanto a leucina. Vamos a tener que utilizar 30 y 30. Exactamente, vamos a tener que usar 30 y 30. Por lo tanto, pues vamos a gastar un poco más de dinero, pero también es verdad que es más barata. Así que ahí ya lo deciden ustedes. Hay una manera también que les quería comentar, muy sencilla de también, por lo menos en cuanto a la etiqueta nutricional de una proteína, fijarse, compi. Y es que, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta cuánto nos aporta un servicio de proteína, ¿sí? Y cuánta proteína, un scoop de proteína, y cuánto de ese scoop es realmente proteína. Como ya hemos hablado, hay muchos tipos de proteína, esos tres tipos: aislado, hidrolizado y concentrado. Hay varios tipos, pero realmente más de un 75% de proteína en el scoop o en la porción o en como lo llamemos, va a ser muy bueno. Por lo tanto, haciendo una sencilla regla de 3, vamos a determinar si es una buena proteína o no. Sencillamente cogiendo nuestra cantidad de scoop y dividiéndola entre 100 y multiplicándola por la cantidad de proteína que pone en la etiqueta por servicio, y si este resultado nos da más de 0,75, o sea 75%, va a ser una buena proteína y te la recomendamos sin duda. Ok, chicos, os voy a decir algunas recomendaciones respecto a la proteína para maximizar esta ganancia de masa muscular, ¿vale? ¿Cuánta proteína debemos tomar? Lo primero, pues básicamente esto dependerá de tu actividad física, de tus entrenamientos y de tu dieta en general. ¿Cuánta proteína? Pues básicamente mínimo 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal si queremos ganar masa muscular, ¿vale? Al día, ¿no? Luego, como mínimo que debe tomar una persona es 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal, pero estamos hablando de personas que quieran ganar masa muscular, ¿vale? Y tienen adaptaciones. Exacto, una persona que quiera tener adaptaciones, 2 gramos o incluso más, ¿vale? Luego, ¿en qué momento tomar la proteína? Pues la proteína la puedes tomar en cualquier momento del día, es indiferente cuándo la tomes. Lo que sí te aconsejo es que haya 2,5 gramos de leucina por comida o 10 gramos de leucina en todo el día. Estos 10 gramos de leucina os aconsejo que estén divididos en las ingestas del día, es decir, 2,5 gramos de leucina por comida. Vamos a optar, compañeros, finalmente por proteínas que contengan o que digan en el etiquetado explícitamente obtenidas a partir de suero de leche o whey. Básicamente porque las proteínas que son dudosas o dudoso su obtención, como las que ponen mezcla privada, pues no nos convienen mucho porque nos pueden estar metiendo algo que no es lo que estamos comprando realmente, que es el suero de leche. Por lo tanto, pues pueden estar metiéndonos proteínas de legumbres, proteínas de cereales como de arroz y de garbanzo o lo que sea. Entonces no vamos a hacer esta compra, sino vamos a optar por proteínas que digan claramente de dónde está obtenida. Que sean específicos. Exactamente. Coño. Si estás interesado en una asesoría completamente personalizada, te invito a que te pases por nuestro Instagram, ¿vale? Y veas todos los cambios que tenemos de nuestros chicos y chicas, ya sea de ganancia de masa muscular o de pérdida de grasa, porque también hacemos recomposiciones corporales en las que hacemos que la gente gane masa muscular y pierda grasa. Así que si estás interesado, te invito a que te pases por Instagram y nos preguntes toda la información. Y espero que te haya encantado de corazón este pedazo de vídeo hablando sobre la proteína en polvo y que utilices esta información para aplicarla en tu alimentación y que puedas ganar la máxima masa muscular.